quiero ministrar bajo el tema cintos que se echan a perder. Cintos que se echan a perder. Y yo creo que nosotros tenemos un concepto, y todos los que estamos aquí sabemos lo que la palabra de Dios habla con respecto al cinto, ¿verdad? Y el versículo tan conocido que el Señor dice que tenemos que seguirnos con la verdad. Y yo quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Éxodo, por favor, el capítulo 12, el versículo 1. Éxodo, el capítulo 12, el versículo 1. Y veamos lo que dice la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo damos lectura. Y dice así: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Cuando tuve que ir al libro de Éxodo, el pueblo estaba por salir de la tierra de Egipto a ese lugar donde el Señor los iba a llevar a su pueblo. La promesa que venía, había algo. El pueblo tenía que comer la Pascua, pero lo tenían que hacer de la manera como Dios lo estaba disponiendo. Y entre las cosas que el Señor les había dicho es que tenían que estar vestidos, ceñidos vuestros lomos. No era una simple comida, iban a celebrar la Pascua, pero para servirse y celebrar la Pascua, la actitud tenía que ser la correcta delante de Dios. Y la Biblia dice aquí que tenían que tener los lomos ceñidos. Usted se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento se habla frecuentemente del cinturón, del ceñirse los lomos, del atarse los lomos, del cinto en los lomos. Y esto no era por moda, hermano, no era una moda cargar el cinturón. En realidad tenía una función práctica, tenía un simbolismo de preparación, tenía un simbolismo de autoridad. Entonces, hermano, cuando la Biblia les dice, comienza a decir en el libro de Éxodo, vamos a celebrar la Pascua, pero lo tienen que hacer de la manera correcta. Y una de las cosas que el Señor considera importante es, tienen que tener los lomos ceñidos. Diga conmigo, preparación para la acción. Había que ceñirse los lomos. Significaba que el pueblo tenía que estar listo para poder trabajar, para poder correr sin que la ropa estorbara. Ellos tenían que estar preparados. Vamos a comer la Pascua, lo vamos a comer de manera apresurada, lo vamos a comer de la manera correcta. Tenemos que estar bien ceñidos los lomos para poder hacerlo. Entonces, cuando vemos la palabra, nos damos cuenta de que el cinto es importante. Pero yo quiero mostrarle bíblicamente que este cinto no solamente lo usó el pueblo en la Pascua, sino que tenía mucha funcionalidad. Pero también había algo, cuando me dice la palabra, este cinto que representa autoridad, que representa justicia. Por eso dice la Biblia que se dice de justicia. Son cintos que se pueden echar a perder. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios, escúcheme por favor, cuántos hombres y mujeres de Dios dotados de autoridad en el mundo espiritual han sido gente que ha tenido el respaldo de parte de Dios, gente que en un momento de su vida caminó en justicia, el cinto se le echa a perder? Y yo quisiera ponerle más a esto que estoy hablando, porque cuando tú ves la Biblia, tú te vas a dar cuenta que los sacerdotes también tenían un cinto. ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay en este lugar? Entonces, los sacerdotes tienen un cinto, y quiero que puedas ver conmigo, por favor, el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 4. ¿Por qué un cinto es importante y por qué el cinto se puede echar a perder? Éxodo, capítulo 28, versículo 4, dice así: y las vestiduras que hará son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Dese cuenta de algo, que cuando el Señor da la palabra de cómo los sacerdotes tenían que estar vestidos, no había omisión con respecto al cinturón. Se detallaba cada parte del uniforme de un sacerdote, pero había un importante, el cinturón. ¿Por qué el cinturón era necesario, hermano? Las faldas o cinturones bordados eran partes
de las vestiduras sagradas que simbolizaban, representaban consagración y disposición para servir en el tabernáculo. Quiero preguntarle en esta noche, ¿cuántos están dispuestos a servir en la presencia del Señor? No era así que diga, era parte del requisito, parte de la vestidura sacerdotal, era el cinturón, y el cinturón representaba consagración para servir en el tabernáculo. Yo quiero decirle algo. Todo aquel que quiere servir en la iglesia tiene que saber servirse los lomos con la verdad de la palabra. Todo aquel que quiere servir en la casa del Señor tiene que servirse los lomos con responsabilidad. Todo aquel que quiere servir dentro de la iglesia tiene que servirse los lomos con la consagración, porque el Señor está usando gente que se consagre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, hay razones funcionales para el cinturón de los sacerdotes. Hay funciones importantes, simbólicas de santidad. Uno de ellos era la preparación para el servicio, pero también la sujeción y la agilidad. Ese cinturón o esa faja de lino que usaba el sacerdote. De hecho, había una diferencia entre los sacerdotes y el sumo sacerdote, que tenía un color diferente. Esto permitía que los sacerdotes puedan hacer sus labores sacrificiales sin tropezarse y con libertad de movimiento. ¿Saben qué? Todo aquel que quiere servir al Señor, ¿cuántos quieren servir al Señor? Amén. ¿Cuántos quieren servir en la obra del Señor? El Señor te va a obligar a seguirte los lomos para que puedas ser funcional. La vestidura no te puede quedar demasiado apretada ni demasiado ancha. La vestidura espiritual te tiene que quedar a la medida correcta y tiene que estar correctamente ceñido para que puedas ser completamente funcional en los servicios de la casa del Señor. Estoy hablando en un sentido espiritual. Es decir, asegurar que las prendas se mantuvieran en su lugar mientras estaba el culto en el tabernáculo. Cuando el Señor manda el ceñirse, le está diciendo a los sacerdotes que la vestidura tiene que estar cada cosa en su lugar. Hermano, si nosotros somos sacerdotes, usted y yo no podemos andar vestidos de vileza. Usted no puede venir con cualquier vestido espiritual a servir delante del Señor. Es necesario que se sirva a Dios con el vestido correcto. ¿Con qué vestido? Con un vestido de sanidad. Pero también ceñidos vuestros lomos con la verdad y con la justicia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese cinturón también significaba, hermano, justicia y fidelidad. De hecho, en el libro de Isaías, el profeta Isaías menciona que la justicia era el cinto de su bronce. Cuando usted ve Isaías, el capítulo 1, y usted lee desde el versículo 1 al 5, se va a dar cuenta que el profeta Isaías está diciendo, habla acerca de la justicia en el cinto de los lomos y la fidelidad del ceñidor a su cintura. Porque, hermano, no podemos tener sacerdotes infieles. No podemos tener sacerdotes injustos. Todo aquel que quiera ser un sacerdote, todo aquel que quiera servir en la casa de Dios, va a tener que servirse de justicia y servirse de fidelidad. ¿Eres de Dios o no eres de Dios? Díganle que está a su lado. Cuidado, se te echa a perder el cinto. Cuidado, se te echa a perder el cinto. Tenemos sacerdotes con cintos dañados porque han dejado de ser fieles al Señor. Hoy me preguntaba alguien, pastora, ¿la verdad que no es malo cantarle serenatas y ponerse a cantar el Día de la Madre? Y yo le decía, mira, yo recuerdo y sé algo, que la adoración es absoluta para el Señor. Hay cosas que no se ven como pecado, pero que no me convienen hacerlas. Hay cosas que tú llamas con sabiduría. Si estás en un servicio, si es que el Señor te está levantando en una área, quiero decirte cosas que te son lícitas, dice la Biblia, pero que no te convienen. Hay cosas que no convienen hacer, porque tengo un cinto que tengo que cuidar, porque tengo un cinto de consagración, porque tengo un cinto de fidelidad. Usted me está viendo la barriga. Hay un cinto de fidelidad y de cuidar. O soy de Dios o no soy de Dios. O cargo su gloria o no cargo su gloria. O me visto de justicia o no me visto de justicia. El problema de la gente es que la gente siempre quiere estar a la mitad. Es que no tengamos en extremos, que no se habla. Hermano, no es necesario dar extremos. Dios es un Dios absoluto. Tú no puedes ser medio justo. Tú tienes que ser completamente justo. Cuando dice
decir gloria a Dios? Yo no puedo ser medio fiel. Yo tengo que ser completamente fiel. ¿Quién es el fiel? El fiel es el que alaba cuando todo está bien y cuando todo no está bien. El fiel es el que se congrega cuando no hay problemas en la casa y cuando hay problemas en la casa. Yo tengo que tener cuidado de que el cinto sacerdotal no se me eche a perder. Cuando usted revisa la Biblia, había muchos sacerdotes de título, pero que no estaban en sus funciones correctas como los hijos de Eli. Los hijos de Eli estaban ataviados físicamente, pero espiritualmente vivían una vida de deshonra. Estaban desnudos delante del Señor. ¿Saben por qué? Porque en ellos no había justicia. Y como en la casa de Eli no hubo justicia, dice la palabra que el Señor cortó a todos los de la casa de Eli. No hubo uno de la casa de Eli que quede sirviendo, que quede en el servicio, que quede en el sacerdocio. Hermano, que el Señor no te deseche del sacerdocio. ¿Cómo está tu cinto? Algo dice gloria a Dios. Hablarte loco de la cintura del sacerdote, del cinto del sacerdote. ¿Sabe de qué representa? Habla del carácter del sacerdote. Quiero preguntarte algo. ¿Qué tipo de sacerdote tú eres? ¿Qué tipo de cristiano tú eres? ¿Qué tipo de creyente tú eres? Hay cristianos, hermanos, son de domingo. Hay creyentes de una vez a la semana. Hay cristianos que son todos los... ¿Cómo se llama esa gente que bebe? Yo no soy bebedor. Hay gente que dice que yo no soy bebedor. Solamente bebo socialmente. Hay cristianos socialmente. Los cristianos sociales vienen los domingos. Los cristianos sociales vienen el día de fiesta. Los cristianos sociales vienen cuando hay un culto importante. Pero el día sacerdote sabe servir a Dios cada momento que le toca la actividad. Porque conocen cuánto el sacerdote está de turno. ¿Cuántos sacerdotes de turno hay en esta noche? Y hermano, cuando tú sabes ser sacerdote, ni siquiera la enfermedad te detiene porque tú sabes que estás de turno. Hay una responsabilidad con el altar. Hay una responsabilidad con el que te llamó y el que te puso a servir. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Pero también quiero hablar de otro manto que se puede echar a perder. Y es el cinto de los príncipes. ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay allí? Amén. Ok, mira lo que dice 1 Samuel capítulo 18. Y quiero que veamos el cinto del príncipe. Dice así 1 Samuel 18, lo leemos desde el versículo 1. Dice así: Saúl ya no dejó que David, lo estoy leyendo en la versión lenguaje actual, Saúl ya no dejó que David volviera a su casa, sino que lo mantuvo cerca de él. De modo que Jonatán se hizo muy amigo de David. Tanto lo quería Jonatán, que desde ese mismo día les juró que serían amigos para siempre, que existen los amigos para siempre. Yo tengo mi amiga para siempre. Pues lo amaba como a sí mismo. Y dice ahí, en prueba de su propia humildad, Jonatán le dio a David su ropa de príncipe, junto con su arco, su espada con todo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Escudo. Para todos los que hemos leído la historia de David, conocemos el inconveniente que se levanta en la casa de Saúl. David no solamente era el dulce cantor de Israel, que cantaba y ahuyentaba los demonios de Saúl, sino que David se convirtió en el yerno del rey Saúl. Cuando Saúl siente que el trono está amenazado, se levanta, hermano, de envidia, se levantan demonios sobre Saúl a acechar sobre la vida de David, y en ese momento David ya no podía entrar a la casa real. Sin embargo, la Biblia menciona que el hijo de Saúl, Jonatán, amó a David. Lo amó más que a un hermano, que a un amigo, se volvió su hermano. Hicieron un pacto de fidelidad y de lealtad. Y algo que Jonatán conocía es que David iba a ser el futuro rey. Y en uno de esos días, hermano, que había mucho conflicto en la casa real y querían matar a David, Jonatán se encuentra con David y ambos hacen un pacto de fidelidad. ¿Y saben qué hizo este príncipe Jonatán? Se despojó de su ropa, se despojó de su arco, de su espada y de su cinturón.
y se lo dio a David. Aquí hay una pequeña imagen. Él se está despojando de su cinturón, me estaba diciendo, sabes que yo sé que soy el príncipe, quizás yo hubiera sido el próximo rey, pero estoy haciendo algo, estoy despojándome del trono que me correspondía porque reconozco que Dios te ha llamado a ti. Él estaba despojándose de esa autoridad de príncipe porque estaba reconociendo que Dios había llamado a David. Y esto llama mi atención, porque el cinturón, el cinto de Jonatán, del príncipe Jonatán, no solamente era un accesorio de vestir, era un elemento militar que sostenía lo que dice la Biblia, la espada, el arco y la túnica. Y él entrega sus armas. Es decir, que Jonatán estaba renunciando a su derecho al trono a favor de David y lo reconoció como el futuro rey. Cuando tú y yo conocemos nuestro lugar, sabemos reconocer la autoridad delante de Dios. Yo quiero que sepa algo, hermano, es tan duro reconocer la autoridad que el Señor pone delante de nosotros. Jonatán, por herencia le había correspondido el trono, era el hijo del rey, era príncipe, había un camino de realeza sobre él, pero él entendió algo, que no era su voluntad, sino la voluntad de Dios sobre la casa de Saúl. Y lo que él estaba haciendo humanamente, simbólicamente, era diciéndole, ¿sabes qué? Yo me despojo de mi cinto de autoridad, yo me despojo de mi cabeza de autoridad, porque reconozco que a ti me ha llamado Jehová para ser rey sobre Israel. Encima de uno grande, siempre va a haber otro grande. Encima de uno grande siempre va a haber otro grande. Dese cuenta que tenía David, que tenía Jonatán. Jonatán tenía agarrado en el cinto la espada, el arco y la túnica. Pero supo despojarse de lo que tenía, de sus armas. Supo despojarse de su autoridad por reconocer al que tenía la autoridad. Y esto saben que me habla, hermano, que nosotros como príncipes, como sacerdotes, tenemos que aprender a reconocer la autoridad de parte de Dios. Muchas veces hay cosas que tú vas a decir, Señor, yo creo que tengo la razón en este problema. Yo creo tener la razón en esta situación. Señor, que en mi voluntad tú quisieras tomar esta decisión. Señor, tú sabes que humanamente es justo que a mí me den esto, o a mí me conviene esto. Pero cuando tú eres un príncipe que tienes un cinto y que te queda bien y que tú no echas a perder, tienes la capacidad de ser humilde para decir, Señor, me despojo de mi autoridad porque reconozco tu autoridad. Me despojo de mis armas porque yo entiendo que tú eres mayor que todos los derechos humanos que Dios venga sobre la tierra. Hermano, qué difícil es ser humilde. Qué difícil es ser humilde. Es para cualquiera, era príncipe. Me imagino yo que todo el mundo le decía, salve príncipe, buenos días príncipe. La Biblia habla que tenía escuderos que le servían, gente que iba a la guerra y le servía. Era un hombre, hermano, que tenía poder. Era un hombre que tenía representación sobre la casa real en la cual había nacido. Pero aún los grandes tienen que aprender a humillarse. ¿Saben que hay cintos espirituales que se echan a perder a causa del orgullo? Hay gente que ha perdido el favor de Dios, ha perdido la gracia de Dios por su orgullo. Qué lindo es cuando quizás andando cantando en la iglesia y de repente viene alguien y canta más bonito que nosotros. Qué lindo y qué humilde decir, ¿sabes qué? Un día yo serví al Señor, pero veo que el Señor te ha puesto un don y el Señor te está usando. Ven, te doy mi lugar. Anda tú también al Señor. ¿Cuántos están dispuestos a despojarse del cinto por reconocer que Dios está levantando a otros? ¿Me escuché ayer, hermano? Que es difícil. Es difícil ceder un lugar al otro que Dios se está levantando. No es fácil. Pero bendito sea el nombre del Señor, que en Jonatán hubo la humildad para reconocer lo que Dios había puesto en David. ¿Y sabe qué hizo? Hizo un pacto de fidelidad.
Que tú seas un príncipe fiel. Dile que está a tu lado, vuelve un príncipe fiel. Hay una canción que cantamos hace años. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Y hay una parte de la canción que dice, mas ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. ¿Cuántos príncipes hay aquí? Te pregunto, ¿tienes la capacidad de despojarte? ¿Tienes la capacidad de decir, Señor, yo me rindo, suelto las armas? Suelto mi autoridad, suelto mi derecho para que se levante el derecho de Dios sobre mi derecho. ¿Cuántos son capaces de reconocer eso? Bendito sea el nombre de Jesús. Y quiero que veas conmigo en 2 de Samuel, el capítulo 20, por favor, el versículo 8. 2 de Samuel, el capítulo 20, versículo 8. Y quiero que usted pueda ver este manto, este cinto, perdón, de un guerrero. Este cinto de un guerrero. Dice así: cuando llegaron a Gabaón, donde había una gran piedra, se encontraron con Amasa. Joab llevaba puesto su ropa de campaña, de un guerrero, y en la cintura llevaba una espada sujeta por un cinturón. Pero ¿qué dice? Al caminar se le cayó. Hermanos amados, la Biblia habla que en algún momento del reinado de David, uno de sus hijos se levanta, se subleva, Absalón. Absalón comienza a levantarse en contra del reinado de su propio padre. Y la Biblia habla acerca de Amasa. En algún momento hubo tensión en la casa de David con lo que estaba haciendo, su hijo, Absalón. Y usted puede ver que Amasa, dice la Biblia aquí claramente, que Amasa sale al encuentro de Joab. David había dado una orden de que vayan a buscar a uno llamado Seba, hijo de Binri, y que hagan justicia. Y había una orden de parte de la casa del rey David. Y había que buscar a este hombre. Y en medio de la batalla, en medio de lo que se estaba buscando, en medio de la preparación del campo militar, había dos hombres importantes, Joab y Amasa. Amasa, dice aquí la Biblia, quiero que vean conmigo, dice aquí claramente que cuando llegaron a Gabaón, donde estaba una piedra, se encontraron con Amasa. Joab se encuentra con Amasa. Amasa fue el que estaba liderando en algún momento el ejército de Absalón. Y dice la Biblia, cuando tú buscas la interpretación de lo que significa Amasa, Amasa tiene muchos significados, pero uno de los significados de ese nombre en hebreo se traduce como carga. Se traduce como carga, el que lleva la carga. Él tenía un rol militar, fue comandante del ejército de Absalón durante la rebelión de David. Pero David, dice la Biblia, que lo perdonó y lo nombró general del ejército en lugar de Joab. Y es ahí donde se levanta un celo, donde se levanta una envidia de parte de Joab, porque él quería ese lugar. Él quería ser comandante del ejército de David. Y en medio de una tarea, en medio de una encomienda donde tenía que buscar un hombre llamado Sebas, dice la Biblia que le sale al encuentro de Joab, le sale a casa. ¿Y sabe qué pasó con Joab, hermana? Joab se aprovechó de la situación y dice la Biblia que llevaba un cinturón. Él era un hombre de guerra, estaba dotado de sus armas, cargaba su cinturón. Pero la Biblia menciona que pasó algo, que mientras él caminaba, en la cintura llevaba la espada sujeta al cinturón, pero al caminar se le cayó. Y cuando tú lees esto, se queda como que tropezó y se le cayó la espada sin querer. Pero cuando lees el versículo más abajo, dice la Biblia que Joab se acerca a saludar a Amasa, pero lo coge de la barba. De una mano la agarra de la barba y con otra mano le clava la espada, le clava la daga, para recuperar así su posición de comandante en el ejército de David.
Por eso estoy hablando en esta noche de sitios que se echan a perder. Hermanos amados, qué triste saber que hubo un hombre que no respetó la voluntad de su rey. La voluntad de David era, a pesar de que en algún momento hasta le falló, David dijo: está bien, te voy a perdonar, te voy a devolver la comandancia del ejército. Pero Joab no le gustó la decisión y decidió levantar su mano contra este hombre. Entonces nosotros estamos viendo algo, hermano. Había un rol militar muy fuerte. El cinturón también da autoridad para llevar armas. El problema, hermano, es que cuando no tengo el carácter suficiente, las armas que Dios me da, yo puedo llegar a matar a alguien. Usted sabe cuánta gente con sus dones se ha vuelto homicida de un hermano porque simplemente no le cayó bien. Porque es que yo siento que el hermano está usurpando mi liderazgo. Porque yo siento que él está tomando la posición que a mí me correspondía. Yo creo que a mí me correspondía estar en el lugar de ser hermano o estar en el lugar de ser hermana. Y claro, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado armas espirituales, Dios te ha dado autoridad. Pero qué tremendo es que cuando hay celo y hay envidia, la gente va a usar sus armas para matar a su prójimo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es tremenda esta situación. Había una fuerte tensión. ¿Saben qué yo veo, hermano? Veo el engaño de Joab. Joab llevaba ropa militar y llevaba su cinturón, llevaba su espada, llevaba su vaina. Y la caída de esa espada, la Biblia me deja ver que fue de una manera intencional. ¿Saben por qué? Porque tenía una maniobra calculada. ¿Saben cuánta gente dice que hace cosas de manera sin querer, como el chavo? Fue sin querer queriendo, pero Dios que conoce el corazón, conocía la intención con que se hicieron las cosas. Hay gente que hace cosas con intención de dañar a su hermano, de dañar a su prójimo. Hermano, que Dios nos dé la capacidad de ser tan humildes, de ser tan sensatos, de poder aceptar la voluntad de Dios, aun cuando nosotros no nos guste. Es que no es fácil que tú aceptes la voluntad de Dios cuando a ti no te gusta, porque a veces nosotros creemos que estamos en mejor derecho o en mejor de condición de otra persona, y que Dios levante a otros, a veces que es causa de molestia para uno o para otro hermano. Señor, tenga misericordia. Que el Señor tenga misericordia. Si David ya había perdonado a Amasa, ¿quién era Joab para que le va a matar? Pero es que yo creo que el hermano no se piensa ser fuerte. Tú no sabes que el hermano jugó en droga, era un perdido, andaba en esto, le pegaba a la mujer. Si Dios no perdonó, ¿qué te importa? Perdóneme, hermano. Si el Señor no perdonó, si el Señor no lavó con su sangre, si el Señor no restauró, usted y a mí no nos importa. No escucha el amén. Es que sabe que a veces nosotros queremos ser más jueces que Dios. Es que yo siento que aquí no han hecho justicia. Usted y yo tenemos que saber entender algo, que Dios hace en su misericordia y en su soberanía como Él quiere. En la soberanía de David dijo: yo lo voy a perdonar, pero a Joab por eso muestra una rivalidad cruda y traicionera por un poder, hermano. Que Dios guarde. Por eso es que dice el libro de Efesios, lo tengo aquí, dice el libro de Efesios 6:14, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, estad firmes, síguete lomo con la verdad y vístete de la coraza de justicia. Si la palabra dice en Efesios que te ciñas con la verdad, es porque el Señor conoce que hay cintos que se pueden volver mentirosos. Hay gente que no se ciñe con la verdad, hay gente que se ciñe con la mentira, hay gente que se ciñe con el egoísmo, hay gente que se ciñe con la dualidad, hay gente que se ciñe con traición. Pero el libro de Efesios me habla de que tenemos que ceñirnos con la verdad del Evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús. Y quiero avanzar, con este versículo voy a terminar. Jeremías capítulo 13. Y quiero que preste atención. Este pasaje fue uno de los que más me impactó. Jeremías capítulo 13, del versículo 1 dice así: así me dijo Jehová, ve y cómprate. Mira lo que le dice: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua.
compra un cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Y vino a mí por segunda vez la palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, mira la orden que le dé el Señor, que está sobre tus lomos, levántate y ve al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de la peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. En el versículo 6, mira lo que pasa. Y sucedió que después de muchos días, me dijo Jehová, levántate y ve al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde tú lo habías escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido y para ninguna cosa era bueno. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Hermano, cuando yo leí este versículo me impactaba. De una manera tan profética, el Señor le dice a Jeremías, anda con dieta, cómprate un cinto, ponlo en tus lomos, pero no lo eches en agua, no lo laves. Y dice la Biblia que Jeremías lo hizo así. Y luego viene la voz del Señor otra vez y le dice, ahora, sácate el cinto y llévalo a la peña, escóndelo en la peña, en el río Éufrates. Se quedó ahí muchos días. Y viene nuevamente la voz del Señor y le dice, anda, busca el cinto que te mandé a esconder. Y cuando el profeta va a ver el cinto, se da cuenta que el cinto estaba podrido. Dice la Biblia que no servía para nada. Hermano, y cuando usted lee esto, usted puede entender algo, que ese cinto representaba el pueblo de Judá y de Jerusalén. El pueblo de Judá y Jerusalén representaba ese cinto. El Señor los había seguido a ellos. Dios amaba a ese pueblo. Dios amaba a Judá. Dios amaba a Jerusalén. Los había seguido a sí mismo. Pero ¿saben qué pasó con Judá y Jerusalén? Se habían olvidado del Señor. Cuando el Señor le dice al profeta, ve y esconde el cinto, escóndelo en la peña y déjalo ahí unos días, representaba que el cinto había quedado olvidado. ¿Sabe de qué me habla esto? De la gente que se puede olvidar fácilmente del Señor. ¿Saben que hay gente que ha olvidado quién es su Señor? Hay gente que en un momento llegaron a buscar a Dios y probaron del amor de Dios. No sé cómo usted vino a Cristo, hermano, pero hay gente que cuando viene a Cristo viene por una enfermedad. Hay gente que viene a Cristo por una decepción. Hay gente que ha venido a Cristo por un problema financiero. Hay gente que ha venido a Cristo por un cáncer. Hay gente que ha venido a Cristo porque está perdiendo un matrimonio, porque tiene un hijo enfermo. Por muchísimas razones. Y algo que cuando tú vienes a Cristo, la gente lo que recibe es el amor de Dios. En medio del caos, en medio de la tormenta, uno se siente amado por Dios, cubierto por Dios. Y la vida comienza a cambiar, y los días comienzan a mejorar, y comenzamos a tocar al Señor, y comenzamos a quitarnos de Él. Pero puede que llegue el momento que la gente se olvida del amor con el que Dios nos unió, y se olvide de Él. El cinto quedó olvidado, escondido en la peña. Pasó muchos días y cuando lo fueron a ver, estaba completamente podrido. Y Jeremías termina diciendo que no servía para nada. Simboliza el abandono de Dios por parte del pueblo, como la desobediencia y el orgullo. Quiero que escuche eso. La desobediencia y el orgullo degrada la calidad espiritual de una persona. Tú puedes ser un hombre de oración, tú puedes ser una mujer de oración, tú puedes ser un hombre o una mujer que predique muy bonito, alguien que cante muy bonito, pero ten cuidado de no abandonar la presencia del Señor, porque puedes perder la calidad de tu vida espiritual. Si abandonas la presencia del Señor, vamos a terminar los recintos, no sirven para nada. Qué triste decirlo, hermano, pero hay gente que no sirve hoy en Dios en nada. Hoy en la mañana salía como una nota de un niño que había sido predicador famoso. En los años, si no recuerdo, en los años 90, fue famosísimo, predicaba y llenaba lugares. Y hoy sacan que, bueno, se ha convertido en padre, tiene hijos, tiene familia.
Pero lo que decían en las redes los metodistas, sacando como un antes y un después, es ¿qué pasó con el niño? Que todo el mundo creyó que Dios tenía un propósito grande. Lo veían a este niño cuando predicaba era pequeño y la gente lo veía como el futuro Jimmy Swagger, como el futuro Gigi Allen, la veía mucho más lo grande de Dios en él. Y al pasar el tiempo, llegó a su juventud, su adolescencia. Claro, no se apartó, sigue creyendo en Dios. Pero ¿qué pasó con ese ministerio tan prominente que había? ¿Qué pasó con la unción tan poderosa que había? Es que hay gente, hermano, que se olvida y que abandona la presencia de Dios. Que alguien puede decir, no, pastora, yo no me he olvidado del Señor. Yo sé que tengo que ir a la iglesia. Yo sé que emborrachar a mi hermano. Yo sé que codiciar a la mujer que es pecado. Sí, hay cosas que de ley tú y yo conocemos. Pero te pregunto algo. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Estás seguido a Él o estás apartado de Él? Bendito sea el nombre del Señor. Y le dice, Señor, la soberbia. Así va a quedar la soberbia de Judá. La soberbia no nos deja reconocer que nos hemos apartado. La soberbia no nos deja reconocer que por negligencia hemos dejado de buscar a Dios. La soberbia no nos deja reconocer que a veces el cansancio es la excusa más grande para no buscar el rostro del Señor. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo está tu cinto en esta noche? ¿Cómo está tu cinto? Aquí hay, mira, hermano, aquí hay reyes, aquí hay príncipes, aquí hay guerreros. Bueno, ¿cómo está tu cinto? Porque indudablemente aquí hay guerreros, gente que ora, que clama, que sacerdotes, aquí hay príncipes, pero ¿cómo está su cinto? Que el cinto no se echa a perder, que la autoridad y que la justicia con el que el Señor nos dijo que nos enseñamos no se echa a perder. Ponte de pie esta noche.